El pueblo de Westorincum, enclavado entre campos ondulados y antiguos setos, siempre se había enorgullecido de la constancia de sus días. Un buzón rojo en el prado, un vicario con un sermón predecible y un verdulero que envolvía las manzanas con el periódico del día anterior. Anteriores eran los encantos que hacían que el pueblo pareciera afectado por el tiempo. La vida transcurría como el reloj de la torre de la iglesia de San Lucas Anfiable, mesurada y raramente turbulenta. Esto es, hasta el día en que se leyó el testamento. Era jueves por la tarde, cuando llegó la noticia de que Ambrose Biddlecombe, comerciante jubilado, benefactor del fondo parroquial y ocasional fuente de irritación pública, había fallecido mientras dormía. Había vivido solo en Maple House, una antigua y amplia mansión con corrientes de aire a las afueras del pueblo, con solo su ama de llaves, la Ezra Edgewater, y un tímido jardinero para hacerle compañía. Era, según la mayoría, un hombre. Acumulaba sellos, corregía el latín del vicario, y en una ocasión intentó demandar a un lechero por colocar mal las botellas. Sin embargo, su muerte no fue recibida con alivio, sino con expectación por el contenido de su testamento, del que tanto se rumoreaba, que se había convertido en una especie de leyenda del pueblo antesiguiente. Una extraña mezcla de familiares, conocidos y posibles beneficiarios se reunió en el salón de Maple House. La habitación, a pesar de las flores traídas del jardín, aún olía intensamente a humo de pipa y alcanfor. Las cortinas permanecieron cerradas, y el tic-tac del reloj de pared llenó el silencio antes de que el abogado comenzara. El señor Humphrey Peel, de Peel y Cartwright Solicitors. Era un hombre pálido con gafas grandes y un bigote que se le movía cuando se ponía nervioso. Carraspeó y se ajustó los puños. El último testamento del señor Ambrose Biddlecombe comenzó. Está fechado el 12 de marzo del año pasado. Se oyeron suaves crujidos al moverse las sillas. La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón cerca de los helechos, cruzó las manos enguantadas sobre el regazo. No la habían invitado, por supuesto, pero había venido con el pretexto de devolverle un cojín a la señora Edgewater, quien lo había tomado prestado para la fiesta de verano. De alguna manera se quedó a tomar el té, y luego se sintió suavemente instada a quedarse, como si nadie tuviera la voluntad de pedirle que se fuera. Esas cosas le pasaban a la señorita Marple. Se leyeron los nombres en voz alta. Ella un primo lejano, una suma modesta, al fondo del techo de la iglesia. 500 libras. A un joven abogado de Londres, que una vez llevó un caso menor para el señor Biddlecombe. Un sorprendente legado de libros antiguos. Pero la mayor parte Maple House, su contenido y un fondo fiduciario considerable quedó en manos de la señorita Cora Leydon. Su sobrina un yadeo. No, tal vez por la herencia en sí, sino por lo que vino después. Con la estricta condición, continuó el señor Peel, parpadeando, de que permaneciera soltera durante un año tras el fallecimiento del señor Biddlecombe. Si se casa, la herencia pasa a un beneficiario secundario, cuyo nombre figura en el apéndice sellado. Se hizo un silencio tan profundo que pareció quebrar el aire de la habitación. La propia Cora, una mujer alta y serena, de unos 35 años, con un brillo curioso en la mirada, sonrió levemente. Bueno, murmuró, ¿no es divertido? La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Cora Leydon no se había criado en el pueblo, pero lo visitaba con la suficiente frecuencia como para ser conocida. Siempre se había rumoreado sobre un joven al que una vez amó, sobre un largo viaje a Italia y sobre el hecho de que había regresado sola y bastante cambiada. Pero nunca se había casado, y se suponía que nunca lo haría. Hasta ahora, claro, cuando tal incentivo o restricción, Seymour se impuso a su vida tras la lectura del testamento.
Se sirvió té en el salón. El ambiente estaba cargado de especulaciones y una cortesía forzada. El señor Harold Endicott, un primo con una expresión como la de un limón medio exprimido, se quejaba a gritos de las tonterías manipuladoras del más allá. La señora Edgewater entraba y salía sin parar, visiblemente nerviosa, y Cora, sentada en un sillón orejero, sorbía su té con una extraña serenidad. A la señorita Marple, sentada cerca del aparador, aceptó su té de una bandeja que pasaba y no dijo nada, simplemente observó. Al fin y al cabo, era en esos momentos cuando la gente se creía desprevenida, cuando su verdadera naturaleza se revelaba con más claridad. A la mañana siguiente, Westeringham se despertó con una noticia impactante. Señorita Coraladin estaba muerta encontrada en la sala de estar. Su taza de té se hizo añicos sobre la alfombra a su lado. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. La ventana tenía un pestillo. No hubo señales de forcejeo. No se oyó ninguna llamada de auxilio. El doctor Finch, el médico local, anunció que debía ser del corazón. Dijo que se sabe que las mujeres jóvenes sufren caídas repentinas. Pero la señorita Marple, después de visitar la casa con una tarjeta de condolencias y quedarse solo él, tiempo suficiente para notar una marca peculiar en el mantel de encaje y un leve aroma a almendras que no pertenecía al lugar, se mostró cortésmente en desacuerdo. Por supuesto, no dijo nada de esto en voz alta. Todavía no, porque había algo en la forma en que Cora había sonreído el día anterior. Algo en el testamento, algo en el té, se había enfriado en la mano de la señorita Marple, mientras todos los demás miraban fijamente sus tazas. Algo estaba terriblemente mal, y haría falta toda una vida de comprensión de los celos, el orgullo y los secretos que es mejor dejar enterrados para descubrir lo que realmente había sucedido detrás de las pesadas cortinas de Maple Hall. La mañana siguiente de la repentina muerte de la señorita Coraladin, el pueblo de Westeringham zumbaba como una colmena perturbada, aunque hay que imaginarse una colmena con broches de perlas y una adicción al bizcocho de mermelada a las 11. La noticia había corrido desde las puertas de Maple House hasta cada banco de Steylock, cada alféizar de Goosefeather Lane, y hasta las estanterías de la librería de correos. Los hechos, tal como eran simples. Coraladin había sido encontrada sin vida en la sala de estar, con la taza de derrota y sin señales de haber sido forzada ni de violencia externa. Era, como insistió el doctor Finch, totalmente compatible con un paro cardíaco, pero los hechos rara vez satisfacían a los residentes de Westeringham. En la tienda de la esquina, la señora Tilling juró haber oído a Cora y Harold Endicott discutiendo la tarde anterior, justo cerca de los rododendros. A grito pelado le contó al carnicero, quien simplemente asintió y comentó algo sobre el mal carácter que se heredaba en la familia en la posada. El señor Giles, el dueño, les susurró a dos visitantes de Devon que los Biddlecombe siempre habían tenido una vena de locura. Una vez envenenaron a su propio cocinero, añadió con seguridad, tras confundir a los Biddlecombe con una familia de Gloucestershire sin ningún parentesco, incluso la esposa del vicario, que normalmente se abstenía de repetir cháchara grosera. Tuvo que confesarle a su esposo que el momento le parecía bastante sospechoso. Justo al día siguiente del testamento, y sin mencionar la enfermedad, simplemente no me parece natural, Cyril. En medio de esta tormenta, la señorita Marple permaneció tranquilamente observadora. Había pasado la mañana redactando una nota de condolencias para la prima de la difunta señorita Ladden. Aunque en su fuero interno dudaba que Harold Endicott fuera muy compasivo, y luego dio su paseo habitual hacia High Street, con el sombrero de paja ligeramente ladeado y un ovillo de lana asomando de su cesta de mimbre. El método de la señorita Marple, como quienes la subestimaban nunca llegaron a comprender, no era buscar información, sino dejar que ésta llegara a ella
Why así lo hizo primero. La joven Daisy Warburton, cuya madre hacía tareas domésticas a tiempo parcial en Maple House, y que detuvo a la señorita Marple justo afuera de la panadería. Mamá dice que no esperaban que bajara a desayunar, dijo Daisy, con los ojos abiertos. Normalmente come en el comedor, pero ese día no tocó el timbre. ¿Alguna vez cerró la puerta desde dentro? Me preguntó la señorita Marple, como si preguntara sobre los hábitos de desayuno en un hotel. Daisy se encogió de hombros. No lo creo. Mamá dice que también había un olor raro, pero el médico dijo que no era nada quizás algo quedó demasiado tiempo en la papelera, dijo la señorita Marple, con suavidad. Aún así, los olores son tan característicos de cada habitación. Uno siempre se da cuenta cuando algo anda mal. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó al reverendo Dobbs con el pretexto de donar una lata de membrillo para la fiesta en el jardín de la iglesia. Era un día cálido, y la señora Dobbs insistió en servir el té bajo la pérgola cubierta de glicinas del jardín trasero. El reverendo, amable pero crónicamente distraído, bebió distraídamente mientras la señorita Marple volvía a preguntar, con total inocencia, si la lectura del testamento le había parecido inusual. Bueno, reflexionó el reverendo, colocando 2 terrones de azúcar en su taza. Ambrose era un hombre peculiar, ¿sabe? De esos que disfrutan del control incluso desde la tumba. Pero debo admitir que no esperaba esa cláusula sobre Coran, muy victoriano de su parte. En efecto, murmuró la señorita Marple, y pareció preocupar a la señorita Leydon. Parecía divertida, la verdad. Me pareció extraño, pero quizá estaba siendo valiente. El reverendo se recostó. Se dijo que una vez tuvo alguna desgracia, un pretendiente que desapareció. Creo la gente hace eso más a menudo de lo que uno espera, respondió la señorita Marple. Desaparecer, quiero decir. Un testamento desaparecido, una familia dividida, y el último deseo de un mercader perdido en el tiempo. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel. Díganme, ¿desde dónde lo están viendo esta noche? Siempre espero sus comentarios. Realmente hacen que este viaje sea más significativo. Ahora, comencemos. Pero fue la señora Edgewater, la ama de llaves de Maple House, quien proporcionó la pieza más curiosa del rompecabezas. Ese día, a la señorita Marple la visitó con el pretexto de recoger un par de guantes de encaje que se habían olvidado durante la clasificación de los objetos en la iglesia. La señora Edgewater parecía pálida y ansiosa, su habitual vivacidad atenuada bajo un peso invisible. No sufrió, ¿verdad?, preguntó sin preámbulos, mientras acompañaba a la señorita Marple al pasillo en penumbra. La señorita Layden. Quiero decir, nadie ha dicho lo contrario, dijo la señorita Marple en voz baja, aunque me pregunto si estuvo sola mucho tiempo. ¿Cree? La señora Edgewater se retorció las manos. Yo mismo traje el Teney las 4:30. Me dijo que lo dejara y que quería escribir en paz. ¿Escribir? La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Tenía un papel delante, una carpeta azul, pero cuando llegó el agente, ¿ya no estaba? ¿Desaparecido? Sí, señora, lo vi, lo juro. Azul pálido, como un huevo de petirrojo. Guardaba notas allí en listas y cosas así. Y luego, desapareció. A la señorita Marple no insistió. Simplemente posó su mano enguantada suavemente sobre la muñeca de la señora Edgewater y le agradeció su honestidad. Más tarde, mientras cenaba solitariamente huevo cocido y tostadas, la señorita Marple se sentó junto a su radio y reflexionó sobre lo que había aprendido. Todo era muy delicado, como intentar reconstruir un tapiz con solo unos pocos hilos. Pero sí, cosas llamaron su atención más que otras en el testamento, por ejemplo, y la cláusula sobre el matrimonio. Sugiero conocimiento intencional de algo, un riesgo que Ambrose Biddlecombe
Temía, o quizás esperaba, que se materializara. Entonces llegó la reacción de Cora. Ni miedo, ni indignación, sino diversión, y ahora ella estaba muerta. Eso se sumaba a la carpeta desaparecida. L.Q. La señora Edgewater no lograba identificar, y el pesado silencio en el pueblo. Un silencio que a menudo seguía a acontecimientos que la gente no entendía del todo, pero de los que desconfiaba instintivamente. En Westering-cum había vivido sus propios dramas menores, pero esta no era una pelea de pueblo cualquiera. Había algo oculto bajo la superficie, y la señorita Marple, que había dicho una vez que la naturaleza humana era la misma en todas partes, ya fuera en Westering-cum o en los bazares de El Cairo, sabía que el corazón de un asesinato rara vez se encontraba en el acto en sí, sino en la maraña de esperanzas, miedos y traiciones que conducían a él. Ella seguiría observando, seguiría escuchando, poco a poco, muy lentamente. El pueblo le iría mostrando lo que aún no sabía que escondía el inspector detective. Craythorne llegó a Westering-cum 2 días después de la muerte de la señorita Cora Leydon, convocado no porque alguien hubiera declarado que se trataba de un asesinato, sino porque algo en todo el asunto simplemente se negaba a agradar a Anne. No es lo que se llamaría una muerte sospechosa, dijo el doctor Finch, ajustándose las gafas al entregar el informe preliminar. Pero para ser sincero, tampoco es del todo normal Anne Craythorne. Un hombre delgado con el pelo ralo y la costumbre de pasarse el pulgar por el interior del cuello de la camisa cuando se irritaba. Repasó las notas en silencio. Una habitación cerrada, sin testigos, y el colapso repentino de una mujer sin antecedentes. Una muerte limpia, médicamente hablando, pero un poco demasiado limpia, como una mesa puesta con demasiada precisión. Alquiló una habitación en el Pub, Are y Latch. Rechazó la oferta de riñones fritos para desayunar y comenzó sus entrevistas esa misma mañana. Su primera parada fue Maple House. La señora Edgewater lo recibió en la puerta, más pálida que la última vez que la señorita Marple la vio, con el delantal arrugado y la voz insegura. No es fácil, dijo mientras guiaba a Craythorne por el frío pasillo hacia la sala de estar. El lugar se siente diferente ahora, tranquilo como nunca antes, a petición de Craythorne. La sala de estar se había conservado tal como estaba el día del fallecimiento. Los fragmentos de la taza de té se habían barrido y guardado cuidadosamente en cajas, y la alfombra estaba intacta. Salvo por una pequeña esquina levantada cerca del sillón, Anne Craythorne se movía lentamente por el espacio, entrecerrando los ojos mientras examinaba los muebles, el escritorio, las ventanas cerradas. Un ligero aroma flotaba en el aire, no del todo floral, ni del todo químico. ¿La señorita Layden guardaba sus papeles en esta habitación?, preguntó a la señora Edgewater. Asintió en una carpeta. Azul pálido. Anne la vi el día anterior, pero cuando volví a revisar la habitación ya no estaba. ¿No hay señales de robo? Ninguno, señor. ¿No se reportaron visitantes en la casa esa tarde? Solo el señor Harold Endicott, dijo, tras una pausa. Llegó poco antes de que se sirviera el té y se fue sobre las 5:15. Anne Craythorne anotó la hora. Bien, Trado, el té a las 4:30. Habían encontrado a la señorita Layden poco después de las 6. ¿El señor Endicott parecía angustiado cuando se fue? La señora Edgewater dudó. Más molesta que angustiada, señor. Como si esperara algo que no recibió. Fue un lugar tan bueno como cualquier otro. Para empezar, a más tarde, ese mismo día, Craythorne encontró al señor Endicott apoyado en la puerta del jardín de su modesta casa, en Foxwell Lane, fumando con furia y golpeando la grava con sus zapatos lustrados. Era un hombre alto, de unos 40 años, con entradas prematuras, y el aspecto de alguien eternamente decepcionado del mundo. Les dije que todo terminaría en lágrimas, dijo Endicott en cuanto se presentó el inspector. Esa mujer, coraje,
jugó un juego astuto. Anne Craythorne arqueó una ceja. ¿La visitaste la tarde de su muerte? Anne, sí, para hablar del testamento, claro. Me impactó muchísimo la decisión del tío Ambrose. ¿Esperabas una herencia mayor? Esperaba justicia. Eso es todo. La señorita Ladden indicó que podría impugnar las condiciones. Endicott soltó una risa seca. Dijo que la cláusula le hizo gracia. Esa fue la palabra que usó. Le hizo gracia. Como si todo fuera un juego. Pero yo la conocía mejor que eso. Nunca perdonó a Ambrose por lo que pasó con aquel pintor en Milán. Pintor, un hombre con el que estuvo comprometida brevemente. Un hombre encantador. Creo que el tío Ambrose la hizo seguir y luego la dejó sola durante un año. Dijo que había humillado a la familia. Nunca volvió a ser la misma. Después de eso, Anne Craythorne hizo otra anotación. ¿Y qué pasó durante su visita esa tarde? Me ofreció una copa. Hizo algunos comentarios mordaces sobre la avaricia familiar y luego dijo que tenía algo que terminar antes de cenar. Me fui. Anne apretó la mandíbula. Y ahora está muerta. Y todos me miran como si le hubiera echado algo en el té. ¿Acaso tú? No, espetó Endicott. Ni siquiera me quedé lo suficiente para terminar el mío para cuando el inspector regresó al centro del pueblo. El sol de la tarde se había ocultado tras la aguja de la iglesia, proyectando largas sombras oblicuas sobre la plaza adoquinada. Allí, sentada en un banco de madera frente a la panadería, con un pequeño paquete de labores de punto en el regazo, estaba la señorita Marple. Sonrió al ver a Craythorne acercarse. Qué raro ver a alguien uniformado que no está ahí para poner multas de estacionamiento. Señorita Marple, dijo Craythorne con educada cautela. Tengo entendido que usted estuvo presente en la lectura del testamento. Sí, dijo, enrollando un trozo de lana azul entre los dedos. Fue todo un acontecimiento. La gente se vuelve muy curiosa con las herencias, ¿verdad? Siempre digo que son más reveladoras que los funerales. ¿Hubo algo que te pareció inusual? La señorita Marple miró pensativa al otro lado de la plaza. Bueno, la gente reacciona ante la muerte de muchas maneras, inspector. Algunos se vuelven teatrales. Otros se quedan callados, pero hay una especie de quietud que a menudo me preocupa, la que no proviene del dolor sino del alivio. ¿Alivio? Sí, dijo en voz baja, como si se hubieran quitado un peso de encima, o como si una puerta se hubiera cerrado tras ellos. Lo noté en el señor Endicott. Craythorne no dijo nada a la señorita Marple. Volvió a su labor de punto. ¿Sabes, Actio? Con suavidad. Una vez tuve una querida amiga en Eastbourne cuya sobrina murió de repente, sin signos de enfermedad. Estaba perfectamente sana el día anterior, y resultó ser de madera. Digitalis, bastante amarga por sí sola, pero si la agregas suficiente miel o almendras, la gente dirá que el té es raro, pero aún así, lo beberán. El inspector la miró fijamente. ¿Cree que la señorita Ladden fue envenenada? Creo, dijo la señorita Marple sin levantar la vista, que si yo fuera una mujer que acabara de heredar una fortuna, con la condición de permanecer soltera durante un año, y tuviera un secreto, o tal vez un plan, alguien podría considerarlo an inconvenient. Craythorne abrió la boca para responder, pero luego la volvió a cerrar. Anne al otro lado de la plaza. La cartera salió con las cartas del día. Un gato negro pasó sigilosamente junto al banco. La campana sobre la puerta del tendero sonó débilmente, y la señorita Marple continuó tejiendo, como si simplemente estuviera pasando el tiempo, no impulsando una investigación de asesinato con la punta de la aguja. Reflexionó, aún muy pronto. Pero al final los patrones siempre se revelaban. Y como bien sabía, nada revelaba más claramente la verdadera naturaleza de una persona que el modo en que manejaba el dinero de los demás. El inspector Craythorne no creía en las coincidencias, no cuando se trataba de testamentos,
grandes herencias y muertes repentinas. Y aunque el informe de la autopsia aún indicaba un paro cardíaco como causa de la muerte, no podía evitar la sensación de que la señorita Leyden no se había desvanecido mientras dormía. Había demasiadas cosas sin respuesta. Miradas intercambiadas tras las tazas de té, demasiados aldeanos diciendo «pobrecita» con una sola voz, y bueno, siempre era rara con la siguiente. Aunque el edificio estaba ahora en manos del abogado, a la espera de las decisiones de los parientes lejanos mencionados en los cada vez más irrelevantes codicilios de Ambrose Bidder, continuó con sus labores con paso suave y un aire duelo que se aferraba al papel pintado. El inspector Craythorne se había marchado hacía 3 días. Su caso estaba cerrado, pero su opinión sobre el pueblo era incierta. Se lo había confesado a la señorita Marple mientras tomaban una última taza de té. «Nunca es lo que esperas», dijo, removiendo el azúcar en su taza distraídamente. «Todos esos años en Londres, y son una cabaña, una bufanda y una tetera las que lo desvelan. Todo han...» La señorita Marple sonrió mientras tejía. «La gente es bastante igual donde quiera que vaya, inspector. Simplemente disfrazan sus motivos con un envoltorio diferente. La gente de la ciudad usa lenguaje legal y carpetas de oficina. La gente del pueblo usa historias familiares y arreglos florales». Anne Craythorne se rió entre dientes y le dio las gracias, no con adulación, sino con la mirada cansada y agradecida de un hombre que sabía que tal vez nunca volvería a resolver otro caso de la misma manera. Ahora, en la calma más tranquila del comienzo de julio, Westeringham adoptó un ritmo más suave. Sin embargo, bajo esa calma persistían ciertas cosas. El periódico local había publicado una breve columna titulada «Tragedia y testamento», una lección de carácter. Se refería a la muerte de la señorita Cora Leyden con sombrío decoro, y elegía los adjetivos con cuidado trágico, inesperado, suggerente, sin mencionar jamás la naturaleza del crimen. Y aunque el proceso legal contra Lydia Stanhope tardaría meses en resolverse, ella ya había desaparecido del pueblo, llevándose a casa de un primo en Bath, mientras el fiscal de la corona resolvía el caso. No hubo un homenaje formal para Coran, pero las flores habían empezado a aparecer en las puertas de Maple House. Un ramo de violetas silvestres una mañana. Una pequeña nota manuscrita guardada en un frasco de margaritas a la siguiente. La gente la recordaba ahora como una mujer que podría haber cambiado su vida y que, al final, tal vez lo intentó. Una tarde, la señorita Marple recibió una carta con matasellos de Milán. La letra era elegante, continental. La abrió lentamente, con manos precisas, y leyó: «Estimada señorita Marple, me hablaron de su bondad y de su contribución a esclarecer la muerte de mi prima. No conocía bien a Coran, solo nos vimos 2 veces, pero me escribió con cariño y urgencia. Deseaba reparar algo que mi madre sufrió hace mucho tiempo, algo que yo, siendo demasiado joven, no podía comprender. Su país no siempre nos ve con claridad, pero creo que Cora, al final sí, y le agradezco que protegiera esa verdad con silenciosa consideración». Francesca Bellanti, la señorita Marple, estaba sentada con la carta en el regazo, mientras el sol del atardecer se reflejaba oblicuamente sobre la alfombra. Un petirrojo cantaba en el seto, justo afuera, y el aroma a madreselva se filtraba por la ventana abierta. Anne pensó en Cora inteligente, contenida, más valiente de lo que quizá jamás se había permitido ser. No fue el amor lo que la llevó a la muerte, ni siquiera el odio, sino el miedo a perder un legado, el miedo a quedarse atrás. Lydia Swanthorpe se había aferrado demasiado al pasado, pero Cora Leyden había intentado, en sus últimos días, soltarse y mirar hacia adelante. La señorita Marple la admiraba por ello. Al atardecer, dio un paseo por el pueblo,
saludando con la cabeza a la señora Tilling, que arreglaba petunias en el alféizar de su ventana, y a la joven Daisy Warburton, que ahora trabajaba como voluntaria en la biblioteca. El verde brillaba bajo la luz dorada del sol, y la campana de la iglesia replicaba suavemente en los campos. Cuando llegó a Maple House, se detuvo en la puerta. Estaba entreabierta, crujiendo en sus bisagras. Entró en el jardín. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo intactas, sin cortar, abandonadas a su propio diseño. A la señorita Marple le pareció extrañamente apropiado. Durante mucho tiempo, la casa había estado gobernada por el control preciso de Ambrose Biddlecombe, a su manera, de Lydia Stanthorpe. Ahora, al menos por un rato, simplemente reinaba la calma. Caminó por el sendero de grava hacia la sala de estar, recordando el aroma a almendras amargas, y como la taza de té de Cora había quedado hecha pedazos sobre la alfombra. La ventana ya estaba abierta. Una brisa agitó las cortinas. A la señorita Marple no entró. En cambio, se quedó parada en el umbral, observando la luz moverse a través del espacio vacío donde tanto había comenzado. Luego se dio la vuelta y se fue de vuelta en casa. Reanudó su labor de tejer con lana gris suave para un bebé recién nacido en la vicaría, y escuchó el zumbido tenue de la radio de fondo, un programa sobre horarios de trenes. Sonrió para sí misma. Un misterio muy diferente. Y a medida que avanzaba la tarde, la señorita Marple reflexionaba, no sobre el crimen, sino sobre su costa. Las vidas no se miden solo en años, pensó, sino en decisiones. Y a veces, el acto más peligroso es simplemente elegir algo diferente a lo que los demás esperan. Al final, no hubo grandes discursos. No se anunció ningún veredicto en la plaza del pueblo, solo una pausa silenciosa. Un cambio, la comprensión de que algo había sucedido aquí. Algo que no podía deshacerse, pero que podía recordarse, y la señorita Marple, con su voz suave y sus manos firmes, lo recordaría. No por el escándalo, sino por las verdades humanas que revelaban. La gente es capaz de un gran amor y de una gran crueldad, y sobre todo, son capaces de ocultarlo bajo la más suave de las sonrisas. Dobló su tejido, lo guardó en la cesta y apagó la lámpara. En otro caso había terminado. Pero, como ella misma diría, la historia de un pueblo nunca termina de contarse. Empezó a escribir cartas, a mover fondos y, lo que era aún más peligroso, se disponía a nombrar a alguien. Una mujer llamada Francesca Bellanti, alguien ligada a su pasado, y quizás a secretos que su familia jamás quiso que se revelaran. Lydia Swanthorpe se removió en su asiento. La mirada de Craythorne se volvió hacia ella. Pero, la verdadera pregunta, dijo la señorita Marple, inclinándose ligeramente hacia adelante, es quién tenía más que perder si se descubre la verdad de Cora. Y más aún, ¿quién tuvo el valor de llevar a cabo algo tan discreto, tan ordenado, que pasara desapercibido, salvo por los más mínimos detalles? El azucarero se movió. La taza está cuidadosamente colocada. La carpeta azul desapareció. Y, lo más revelador, la falsa coartada ahora. El silencio se hizo más agudo. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la de Lydia, no con dureza, sino con una claridad inquietante. Creo que ya es hora de que escuchemos algo sobre la bufanda. Señorita Swanthorpe. Lydia parpadeó. Paf. El que la criada vio que llevaba a alguien al salir por la puerta trasera la tarde que Cora murió. Un pañuelo alrededor de la cabeza. Supuso que era el jardinero, pero ese pañuelo coincidía con el que usaste para ir a la iglesia el domingo siguiente. Lydia abrió la boca, pero no le salieron palabras. Dijiste que saliste de Maple House a las 4, continuó la señorita Marple. Pero la verdad es que regresaste por la parte de atrás. Te llevaste la carpeta azul. Destruiste la carta. No.
susurró Lidia, «Anjo, trajiste tu propio azúcar, extra fina, no granulada. Siempre insististe en usarla para el teini y preparaste una segunda taza. Una solo para Cora». Lidia se levantó bruscamente, pero Craythorne levantó. «Una mano, déjala hablar», dijo en voz baja. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lidia, pero su rostro se endureció. «Anne iba a tirarlo todo por la borda», dijo con amargura. «Todo lo que Ambrose construyó, todo lo que me confió, nunca entendió lo que significaba la familia. Era egoísta, absorbiendo el afecto y el legado como si se lo debieran. Pero yo fui quien sobrevivió. Preservé la casa, los archivos, iba Q. Derembara. Y por eso», dijo la señorita Marple en voz baja, «creíste que lo merecías. Merecías la herencia, merecías su silencio. No quise decir que Lidia flaqueara. Solo quería detenerla solo al momento, solo para asustarla. No sabía cuánto usarán, pero ya sabías lo suficiente», dijo Craythorne con gravedad, poniéndose de pie. «Sabías exactamente el sabor amargo de las almendras. Conocías el riesgo y la viste beberlo». Lidia se recostó en su silla. Nadie más habló, solo el tintineo de las tazas de llenaba el silencio. La señorita Marple, después de una larga pausa, se inclinó y volvió a llenar la tetera. «El té se enfría tan rápido», murmuró, «sobre todo cuando la verdad ya no se esconde tras el afuera». Las nubes se habían desvanecido. Una brisa se agitaba entre los árboles del cementerio. Y por primera vez en muchos días, el pueblo respiró hondo. A la prueba final había sido superada Anne, y la máscara, por fin, había caído. A las secuelas del discreto enfrentamiento de la señorita Marple en el salón de la iglesia se posaron sobre Westering Combe como una niebla que se disipaba lentamente. Nada de arrestos dramáticos, ni sirenas recorriendo los callejones. Solo una visita mesurada y solemne del inspector Craythorne a Ivy Hollow Cottage esa noche, donde Lydia Swanthorpe abrió la puerta sin sorpresa. No hubo resistencia. Se quedó de pie en la sala de estar, con la espalda recta y la voz firme, y confesó lo que ya había sido revelado, aunque había regresado a Maple House, a través de la puerta del jardín, que había servido té con su propio azúcar, mezclado con una tintura que había adquirido de una vieja botella medicinal que Ambrose Biddlecombe alguna vez usó para somníferos, y que había creído, tontamente, que la dosis solo adormecerá a Cora el tiempo suficiente para que Lidia sacara la carpeta y borra cualquier rastro de los cambios en el testamento. Pero bebió más de lo que esperaba. Le había susurrado Lidia a Craythorne. Parecía tan tranquila. «Pensé que se echaría una siesta, que no lo recordaría. No era mi intención. Pero el inspector, aunque no era desagradable, no se conmovió». «Jugaste con veneno», dijo, «y perdiste el control. Sea cual sea el motivo, la señorita Swanthorpe, una mujer, está muerta a la mañana siguiente. El pueblo lo sabían, siempre lo sabía. Pero lo que no sabían, y que solo unos pocos comprenderán, era cuánto del crimen se había basado en el silencio. El control y el miedo disfrazado de devoción a la señorita Marple, por su parte, no recibió más que un amable gesto de la cabeza del inspector Craythorne y una hogaza de pan de pasas, recién hecho, que la señora Edgewater dejó en su puerta. No esperaba gratitud. Hacía tiempo que había aprendido que cuando se descubre el mal, el mundo se apresura a restablecer sus comodidades, y aún así, todavía quedaba una pieza. Anne lo encontró no en una carta ni en un cajón escondido, sino en una conversación que tuvo lugar en silencio, en un banco fuera de la oficina de correos. 2 días después del arresto de Lidia, el sol calentaba sus hombros mientras estaba sentada, tejiendo en su regazo, cuando el reverendo Dobbs se acercó y se unió a ella con un suspiro. Ella confesó. «Entonces», dijo él en voz baja, «tenía buenas esperanzas. No estoy seguro de qué esperaba.
A la señorita Marple asintió. La culpa se disfraza. De muchas maneras, reverendo. A veces parece servicio, a veces lealtad, pero debajo siempre hay miedo. Él la miró. ¿Crees que lo habría vuelto a hacer? No, dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. Creo que se habría pasado el resto de su vida fingiendo que nunca había sucedido. Así es como mucha gente lo sobrelleva. ¿Sabe? Reescriben la historia en su mente hasta que se vuelve soportable. El vicario guardó silencio un momento, y luego añadió, ¿y qué hay de la mujer de Milán? Francesca Belonte. La señorita Marple dobló su labor de punto. Esa es la otra cara de la moneda. Ya se envió una carta. El señor Craythorne consideró apropiado informarle no del crimen, sino de las intenciones de la señorita Ladden. ¿La heredará? Le ofrecerán la cantidad que Cora reservó, sí. Su nombre nunca se añadió formalmente al testamento, pero la cuenta bancaria permanece. La ley puede ser terriblemente rígida, reverencia, pero la bondad humana se abre camino. Él asintió, levemente. Más reconfortado de lo que esperaba, la señorita Marple volvió a concentrarse en su tejido. Sus agujas se movían suave y rítmicamente. Ahí me parece, dijo, tras una pausa, que el asesinato rara vez se trata de odio. Con más frecuencia se trata de algo que la gente desea preservar. Una vida, una reputación, una sensación de control. El vicario Payou, Lidia dijo que se sentía invisible. Dijo la señorita Marple. Es a menudo el sentimiento más peligroso de todos. Cuando las personas empiezan a creer que nadie las ve, deja de importarles si sus acciones son vistas o no. Más tarde, ese mismo día, llegó un pequeño sobre a la casa de campo de la señorita Marple. Sin sello, solo su nombre escrito con letra pulcra, inclinada. Dentro había una página arrancada de un diario. El diario de Cora. La caligrafía era inconfundible. Ansí esta carta nunca llega a enviarse. Que alguien lo sepa. No tuve miedo. Solo lamenté que hubiera llegado a esto. Quería vivir de nuevo. Queria, si encuentras a Francesca, dile que lo intenté. La señorita Marple sostuvo la página durante un largo rato antes de volver a doblarla y guardarla en el sobre. Él lo colocó entre las páginas de su copia de Persuasión, justo debajo del pasaje donde en Eliot habla de oportunidades perdidas y constancia silenciosa. Pensó en Coronat, la mujer asustada con secretos, pero la mujer que una vez había soñado con una vida diferente y casi la aprovechó, y pensó en Lydia, que había temido el desmoronamiento del mundo, que había construido alrededor del poder de otra persona en el crimen. No se había cometido por locura ni por rencor, sino por el mismo viejo deseo que acompañó a muchos antes, evitar que el futuro cambiará demasiado. La señorita Marple lo entendió, pero también sabía que ninguna casa, ningún nombre, ningún legado valía una vida. A la tarde siguiente fue inusualmente tranquila. La campana de la iglesia sonó para las vísperas. Los escaparates comenzaron a oscurecerse y en algún lugar más allá de los campos, un cartero traía una carta dirigida a Milán en Westerincum. La vida recuperó su ritmo lento y pausado, pero ya no era lo mismo, nunca lo fue. Después de una muerte, especialmente cuando esa muerte había sido servida con té y azúcar, «Why onque nedi», lo dijo en voz alta. Todos le dieron a la señorita Marple un poco más de espacio al cruzarse con ella en el callejón, un poco más de diferencia en su tono, un toque más de respeto en sus gestos de asentimiento. Ella siguió siendo lo que siempre había sido, una observadora silenciosa, una tejedora de encajes y lógica, y la única persona en el pueblo que nunca subestimó a nadie. Habían transcurrido 15 días desde la reunión de té en el salón de la iglesia donde la señorita Marple, con serena determinación y una visión certera, desveló la verdad tras la prematura muerte de Cora Ladden, y en esas 2 semanas, Westerincum
Hizo lo que hacen todos los pequeños pueblos ingleses ante la tragedia. Retomó sus costumbres. El escaparate de la oficina de correos ahora mostraba postales de verano y etiquetas de mermelada, en lugar de titulares de periódico. La panadería reabrió el lunes y el vicario había pronunciado un sermón reflexivo, pero alentador sobre la importancia del perdón, sin mencionar ni a Lydia Swanthorpe ni la naturaleza de la misericordia, cuando está contaminada con arsénico tras una breve ausencia. La señora Edgewater regresó a Maple House. La casa, cerrada y silenciosa desde la muerte de Cora Ladan, aún olía a humo de pipa rancio y a cera de lavanda para pisos. La señora Edgewater abrió la puerta, sorprendida pero no desagradable, y la condujo al salón con la misma cortesía, distraída que siempre mostraba cuando el dolor se mezclaba con las tareas domésticas al lamento. ¿Molestarla de nuevo?, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero pensé que sería agradable colocar unas flores frescas en la sala de estar. Para el recuerdo, ya sabe, en la señora Edgewater dudó, luego asintió. Sí, claro, no he entrado mucho allí desde... Bueno, desde entonces la puerta crujió al abrirse sobre sus bisagras de latón. La luz de la tarde se filtraba por el ventanal, ahora que las cortinas estaban descorridas, iluminando la silla donde Cora se había sentado por última vez. La bandeja de té, aún apenas visible sobre la mesa, y el pequeño escritorio junto a la pared. La señorita Marple respiró lentamente, cruzó la habitación y colocó con cuidado los guisantes de olor en un fino jarrón de cristal. Luego, con el pretexto de ajustar la pantalla de la lámpara cercana, dejó que sus ojos recorrieran el escritorio con atención. La superficie estaba despejada, salvo por un tintero vacío, un abrecartas y un cuaderno de cuero con esquinas doradas. El libro de contabilidad de Ambrose Biddlecombe. Un cajón crujió levemente cuando la señorita Marple lo abrió. Dentro había algunos papeles de correspondencia, sobres sin usar, y una hoja azul pálida, arrugada e inacabada. Sus dedos se detuvieron sobre ella. A la señora Edgewater, que regresó con un paño húmedo, vio su mirada. No sabía si tirarla, dijo la criada. Mirando la nota no la firmó. Parecía que aún la estaba redactando cuando ocurrió a la señorita. Marple lo sacó suavemente del cajón. Se abordó simplemente para abrir, en caso de mi muerte, sin sobre, sin fecha. Solo esas 8 palabras escritas con la letra cuidadosa y angulosa de Cora. La señorita Marple leyó el resto en silencio, entrecerrando los ojos, mientras examinaba el breve pero potente contenido. Si algo me pasa, no será un accidente. Me temo que hay cosas que alguien preferiría que no revelara. El cuadro, el testamento, hecho arreglos. Habla con Francesca Bellanti en Milán. Ella sabe la verdad. La señorita Marple volvió a doblar la carta. Esta vez, con especial cuidado, no había firma ni fecha, pero el mensaje era inconfundible. Cora había anticipado su propia muerte, o al menos temía la posibilidad de algo ilícito. ¿Y alguien lo sabía? ¿Vio esto el inspector?, preguntó la señorita Marple. En voz baja, la señora Edgewater parecía confundida. No lo creo. Lo guardé en el cajón esa mañana antes de que llegara. No pensé, no, dijo la señorita Marple con suavidad. Rara vez se hace. El dolor nubla los rincones. No reprendió a la criada. Simplemente devolvió el periódico donde lo encontró y se disculpó discretamente afuera. El viento había empezado a arreciar. Las hojas se agitaban en el sendero y una nube gris se extendía por las colinas como un chal de lana desprendido. Cuando la señorita Marple llegó a la vicaría, ya había tomado una decisión. Ella llamó por teléfono al inspector Craythorne. «Querrá volver a registrar la casa de la señorita Swanthorpe», dijo sin más preámbulos. La carta que buscaba no estaba en el cuadro, pero creo que encontró algo más, y eso la asustó en esa noche.
Se realizó una búsqueda discreta y sin que el público se enterara. Lo que encontraron no fue una carta, sino el diario de Cora Ann estaba escondido en el fondo de un costurero, entre todos los lugares posibles, cuidadosamente oculto bajo una base falsa. Al ser interrogada, Lydia Swanton negó al principio saberlo, pero su serenidad flaquea al encontrarse con el objeto en el diario. Estaba lleno de fragmentos, líneas de pensamiento, esbozos de enmiendas al testamento, reflexiones a medio formar sobre su difunto tío y una vida que casi había vivido, pero nunca se atrevió. Pero un pasaje destacaba, fechado apenas 4 días antes de su muerte: "A me vigilan". Ya no creo que sea casualidad que Lydia viniera a preguntar por el cuadro. Nunca le dije dónde encontré la carta. Debió de buscar el estudio. Oh, quizzes low. Adivinó, debo escribirle a Francesca. Pero aún no. No hasta estar segura. Ann Craythorne cerró el diario lentamente. No era una confesión ni una acusación clara, pero era una prueba aún más peligrosa del miedo. Prueba de que alguien había creado ese miedo. Y como reflexionó más tarde, la señorita Marple, mientras tejía por la noche, no siempre era el grito más fuerte, el que anunciaba el peligro. A veces era la voz más suave, la que casi se ahoga. En cortesía a Ana, a la mañana siguiente, un nuevo escándalo llegó al pueblo, no de la policía, sino del banco. El señor Langford, gerente de la sucursal local, llegó sin previo aviso a la comisaría con un expediente sellado de documentos que, según él, acababan de ser autorizados para su entrega. Al parecer, días antes de su fallecimiento, la señorita Ladden había abierto una nueva cuenta, vinculada a una transferencia internacional, con una beneficiaria designada llamada Francesca Bellanti. La suma en cuestión, casi 20.000 libras anera, una cifra lo suficientemente sustancial como para cambiar el curso de la vida de alguien. Pero ¿por qué enviarlo a Milán? ¿Por qué a una mujer que nadie conocía? La señorita Marple, sentada en el soleado ventanal de su cabaña, sorbía su té matutino y observaba a 2 muchachos del pueblo correr tras una pelota por el camino. Pensó en el dinero y en la frecuencia con la que no era la codicia, sino la vergüenza, lo que empujaba a la gente a tomar decisiones terribles. Y ahí fue cuando la pieza final encajó en el testamento que Ambrose Bedelcombe había dejado. Tenía como objetivo castigar a su sobrina. Esta debía permanecer soltera durante 1 año, o perderlo todo. Pero, ¿y si Cora ya había roto esa regla y había encontrado la manera de encubrirlo? Una fuga discreta, un matrimonio oculto, una cuenta secreta para financiar la vida de otra persona. Quizás había hecho promesas que no podía cumplir, o quizás alguien más había descubierto la verdad en mí, que alguien no podría afrontar las consecuencias si esto saliera a la luz. En el caso, que parecía tan bien organizado y hábilmente enmascarado, ahora se estaba desmoronando. Un secreto había llevado a otro. Y como diría más tarde la señorita Marple, no fue el dinero en sí lo que impulsó al asesino a actuar. Era el miedo a perder algo mucho más delicado. Reputación. Posición. Y Sabret controlan a la señorita Marple. Solo le faltaba una pieza y pronto haría la pregunta correcta para revelarlo. El sol de la mañana proyectaba largos rayos de oro pálido sobre las losas de la plaza del pueblo de Westeringham. Las campanas de la iglesia resonaban débilmente en la distancia, mientras el aire, quieto y cálido, desmentía la tensión que se apoderaba del corazón de la comunidad. Los aldeanos ya no susurraban al cruzarse, observaban en silencio, con curiosidad, esperando que algún nombre surgiera tras el velo de la sospecha. Pero la señorita Marple no estaba del todo preparada para darles. Ese nombre había visto demasiado en sus años como para confiar ciegamente en las confesiones ni en la opinión pública. Sus conclusiones nunca surgieron de la ira ni del instinto, sino de una deducción serena y paciente, agudizada por años de observar escenas
mesas de bridge y fiestas populares donde la naturaleza humana se disfrazaba. Ann pasó la primera parte del día cuidando sus rosas, cortando las flores marchitas. Mientras ensayaba un plan, sentía que era hora de sacar a la luz la verdad no en la fuerza, sino guiándose con delicadeza. Ella creía que era la única manera de atrapar al verdadero asesino. A más tarde, esa tarde, hizo una visita social a la vicaría, llevando una canasta de bollos de limón y una invitación aparentemente informal. Me preguntaba. El reverendo Dobbs dijo después de unas palabras amables, si podría tomar prestado el salón de la iglesia para una pequeña merienda mañana. Algo informal. Creo que al pueblo le vendría bien un poco de calma. Claro, señorita Marple, dijo el vicario enseguida. La llave siempre está en la sacristía. ¿Arreglar las mesas? No, nada del otro mundo. Solo unas sillas. Y quizás podría sugerirles al señor Creighton y a la señorita Swanthorpe que asistan. También he invitado al señor Endicott. Creo que es hora de que nos sentemos todos juntos. En silencio, al reverendo Dobbs asintió, aunque frunció el ceño levemente, pensativo. Conoce a la señorita Marple lo suficiente como para no cuestionar demasiado sus intenciones. Cuando ella organizaba algo con el pretexto de la cortesía, nunca era lo que parecía. A la tarde siguiente se abrió el salón de la iglesia. Las sillas estaban dispuestas en un círculo informal, alrededor de una mesa de té con porcelana desigual y una tetera de plata descomunal. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, salpicando el suelo con suaves colores. Uno a uno fueron llegando Ann, el inspector Craythorne, erguido y vigilante Harold Endicott, todavía cargando con el peso de la sospecha pública, con un aire de dignidad ofendida Lydia Swanthorpe, serena pero visiblemente tensa, con los guantes apretados en una mano como un escudo la señora Edgewater, insegura pero obediente al llamado. Incluso la joven Daisy Warburton apareció, con los brazos llenos de galletas y nervios. A la señorita Marple esperó hasta que se sirvió el té, y todos comentaron educadamente sobre los bollos de limón antes de comenzar. Té. He invitado, dijo con dulzura, porque creo que ha llegado el momento de comprender lo que le ocurrió a la señorita Coralhaden. No como una tragedia, sino como un acto deliberado. Hubo una pausa. Nadie interrumpió. Era imposible interrumpir a la señorita Marple cuando hablaba con esa voz tranquila y abuelita que sonaba más a cuento que a acusación. Temía algo, continuó la señorita Marple, algo que podría impedirle cambiar su testamento. Había descubierto algo tras las pinturas, pero más que eso, había empezado a actuar. Un patrón de energía tenuemente, como una vieja marca de agua, bajo la superficie del papel, pero un patrón al fin y al cabo. Coralhaden había reconectado con una parte de su pasado. Quizá incluso había encontrado algo que valía la pena. Protegerse preparaba para cambiar su testamento. Había estado escribiendo frenéticamente, según Lydia Swanthorpe, y había retirado un cuadro asociado desde hacía tiempo con Federico Bellanti. Ahora ese cuadro ha desaparecido. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a la carpeta desaparecida. Se imaginó azul un huevo de petirrojo, lleno de notas e instrucciones, e imaginó la mano que lo había tomado. No era Harold Endicott, pensó. Era fanfarrón y codicioso, pero poco cuidadoso. Alguien más había visto su valor, alguien observador, alguien dispuesto a escarbar en el pasado para asegurar su lugar en el futuro. En esa tarde, mientras el crepúsculo dibujaba suaves sombras lilas sobre el verde del pueblo, Craythorne fue a visitarnos. Encontró a la señorita Marple arreglando flores en un fino jarrón. Su salón estaba lleno de aroma a lavanda y cera de abejas. Ann, ¿crees que ahora es la señorita Swanthorpe, verdad?, preguntó, tras una larga pausa. Creo que ella no es del todo sincera, y creo que la verdad está enredada, como un encaje
Viejo, no se puede tirar demasiado fuerte sin romperla. La observó en silencio y luego dijo. El laboratorio confirmó algo extraño. El azúcar en la taza de té de la señorita Ladden contenía trazas de almendra amarga. La señorita Marple levantó la vista con expresión ilegible. ¿Y el tipo de azúcar que utilizaba? Azúcar extra fino, dijo Craythorne, pero el tarro de la casa estaba granulado. Solo faltaba el azúcar extra fino. A la señorita Marple exhaló lentamente. Entonces, alguien lo trajo aparte. Anne asintió. Lo trajeron, lo añadieron a una taza y lo sacaron Anne, lo cual sugiere, dijo la señorita Marple, que no fue un impulso, sino una intención muy deliberada, muy personal a la fuera. Las campanas de la iglesia dieron la hora. ¿Arrestarán a la señorita Swanthorpe?, preguntó. Anne todavía no dijo. La estamos vigilando. ¿Y el señor Endicott? Craythorne frunció el ceño. Es volátil, pero ya no creo que planeara nada. Estaba enojado, sí, pero no tuvo cuidado. A la señorita Marple asintió. Entonces, me gustaría ver el cuadro, el que ella tomó. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Creo que no es lo que todos suponen. Y si no me equivoco, podría explicar por qué Cora Leyden murió antes de poder volver a escribir. Ella hizo una pausa y su voz se suavizó. A veces, inspector. No es el dinero lo que lleva al asesinato. Y lo que alguien deja no está en el testamento, sino en la historia que otros contarán. Anne. Y con eso, regresó a su jarrón de flores, sus dedos rozando los pétalos como si buscara sus significados ocultos afuera. El pueblo permanecía en calma, pero dentro, las raíces de la verdad se agitaban. Era la clase de mañana que te hacía creer que todo iba bien. El sol se reflejaba perezosamente en los caminos adoquinados de Westeringham. El rocío centelleaba en los setos y el cartero lucía un broche de narciso en el cuello. Pero bajo esa agradable calma algo había cambiado. La muerte de la señorita Cora Ladden ya no le parecía un accidente desafortunado a nadie. La inquietud en el pueblo ya no era cortés, era personal. Había empezado a correrse la voz sobre la página faltante de la carpeta azul, sobre el cuadro robado discretamente de Maple House, sobre Lydia Swanthorpe y las cosas que podría haber sabido o temido a la señorita Marple. Sin embargo, no era de las que se apresuraban a sacar conclusiones. Entendía que los secretos eran, como los gatos en el cementerio, podían pertenecer a cualquiera, y rara vez se quedaban en un mismo sitio mucho tiempo. Esa mañana di un paseo corto hasta Ivy Hollow Cottage, una casita pulcra con hiedra trepando por sus paredes encaladas y geranios floreciendo con orgullo en las jardineras. Era el hogar de la señorita Swanthorpe, quien últimamente se había acostumbrado a quedarse en casa, alegando un resfriado persistente que la protegía. Convenientemente de las conversaciones del pueblo, la señorita Marple llegó con una cesta de naranjas y con una gentileza que hacía casi imposible despedirla. Pensé que un poco de cítrico podría ayudarte a despejar tus senos nasales, querida, dijo, entrando con cuidado en la sala sin esperar una invitación. Anne Lydia Swanthorpe pareció sorprendida, aunque intentó disimularlo con una sonrisa. Sus ojos estaban demacrados por la fatiga, y sus manos se movieron rápidamente hacia una taza de té que no parecía querer, aunque amable de su parte. Señorita Marple, dijo, no me he sentido yo misma últimamente. No, claro que no. El duelo es muy duro, sobre todo cuando llega de repente. Hizo una pausa, y sobre todo cuando viene con preguntas. A Lydia se tensó un poco. Ya lo he dicho todo. Le conté al inspector lo de los papeles, sobre ayudar a la señorita Ladden con la correspondencia de su tío. ¿Y qué hay del cuadro?, añadió la señorita Marple con suavidad. Lydia parpadeó. Sí, bueno, lo dio. Tenía poco valor, y dijo que le recordaba algo que preferiría olvidar. Supongo que sí, respondió la señorita Marple.
cruzando las manos sobre el regazo. Pero me pregunto por qué lo tomó el día antes de la lectura, y no después. Bueno, ella me lo ofreció entonces, y yo me iba por ahí. Parecía lo más sencillo. A la señorita Marple la estudió atentamente. Miró detrás del lienzo. Lydia dudó un momento, y luego soltó una breve carcajada. ¿Por qué haría eso? La señorita Marple no respondió. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó un recorte de un viejo artículo sobre Federico Bellanti y su última exposición en Roman. Lo dejó en la bandeja del té, sin decir palabra, a Lydia. Lo miró fijamente, y su rostro se tensó. Hacía años que no pensaba en él, murmuró Amperocor sí, a lo suficiente para investigar, lo suficiente para enviar cartas, lo suficiente para bajar ese cuadro y empezar a escribir un Nuevo Testamento. A Lydia apartó la mirada. ¿Crees que le hice daño por ese cuadro? Creo que lo cogiste porque creías que podría contener algo que ella no te había contado. Algo que pretendía incluir en su testamento. Los dedos de Lydia se curvaron alrededor de su taza de té. No lo entiendes, dijo en voz baja. Serví a esta familia casi toda mi vida. Ayudé a Ambrose con sus cartas, sus registros comerciales. Vi cómo castigaba a la gente por salirse de la línea, cortándole el paso, amenazando con cambiarlo todo de un plumazo. ¿Te refieres a Cora? Me refiero a todos nosotros. La voz de Lydia se agudizó. Él mantenía a la gente dependiente. Wyke aprendió de él. Podía ser cruel a su manera. Ese cuadro no era solo un recuerdo, era una palanca. La señorita Marple se inclinó suavemente hacia adelante. ¿Pero palanca para qué? Lydia tragó saliva con dificultad. Había una carta detrás, doblada por dentro, dirigida a una tal Francesca. No estaba en inglés. ¿Y lo tienes? No, dijo Lydia. Ya no estaba cuando desembarqué. No había nada, solo la leve huella en el lienzo. Pensé que ya lo habría encontrado Anne. La señorita Marple se recostó en su asiento. Anne. Así que la carta existía, y alguien la había retirado antes de que Lydia la encontrara. Eso redujo aún más la posibilidad. Ella se levantó. Bueno, dijo, sacándose las migas de la falda. Espero que se te pase pronto el resfriado. Hay una fiesta benéfica este fin de semana, y seguro que echaremos mucho de menos tu ayuda con la mesa de mantelería al salir a la luz del sol. La señorita Marple dejó que la imagen de la mañana se asentara en su mente. Lydia se había llevado el cuadro, sí, ahí, pero no la carta, lo que significaba que alguien más lo había hecho, Anne, y probablemente alguien más lo vio primero. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Craythorne empezaba a dudar de sus instintos sobre Harold Endicott. La fanfarronería y la presunción eran una cosa, pero el asesinato premeditado y envenenado era otra. No tenía el temperamento para ello, ni la sutileza. Pero entonces recurrió a algo mucho más simple: las líneas de tiempo. Solicitó un desglose completo de quienes estuvieron presentes en Maple House durante la hora que transcurrió entre el té y el descubrimiento del cadáver. Una criada recordó haber visto a alguien salir por la puerta trasera a las 5:45, justo antes de que la señora Edgewater regresara a ordenar el salón. Pensé que era el jardinero, dijo, pero ahora no estoy segura. Quien quiera que fuese, llevaba un pañuelo en la cabeza. Podría haber sido una mujer. Anne Craythorne volvió a reducir el marco temporal al Cora había sido asesinada entre las 4:30 y las 5:15. Y si el té había sido mezclado con azúcar que no provenía del suministro de la casa, entonces el asesino había venido preparado. Y si habían sacado la carta del reverso del cuadro, lo habían hecho antes, quizás incluso días antes. De vuelta en la vicaría, la señorita Marple estaba sentada con su libreta y una tetera fría. No necesitaba saber cómo funcionaba el veneno, solo necesitaba saber quién tenía más miedo de lo que Cora pudiera revelar
Y fue entonces cuando recordó algo que había dicho Daisy Warburton casi de pasada últimamente. Escribía sin parar, había dicho la chica, la señorita Leydon. Quiero decir listas y cartas, siempre en papel azul. Pero no siempre las enviaba por correo. A la señorita Marple abrió los ojos, quizás todavía haya una carta, no el que está escondido en un marco, sino el que nunca fue enviado, quizás escondido en Anlet o presionado debajo de un cajón. Algo que nunca terminó o nunca se atrevió a enviar, algo que todavía esperaba, tranquilamente en Maple House. Y con esa tranquila seguridad, la señorita Marple se puso de pie y comenzó a planificar su próxima visita en la casa de los muertos. Después de todo, todavía tenía algo que decir. Era ya tarde cuando la señorita Marple regresó a Maple House, caminando lentamente por el sendero de grava, con un pequeño ramo de guisantes de olor y una nota cuidadosamente doblada en el bolso. Y luego estaba el asunto de la carpeta azul. Al día siguiente, Craythorne solicitó una lista formal de todas las personas que habían entrado y salido de Maple House en las 48 horas previas al fallecimiento. No era larga, pero tres nombres destacan: la señora Edgewater, por supuesto, el señor Harold Endicott, ya entrevistado, y la señorita Lydia Swanthorpe. Lydia Swanthorpe no estuvo presente en la lectura del testamento. De hecho, muchos habían olvidado por completo su conexión con los Biddlecombe. Pero la señorita Marple, que tenía una memoria excepcional para las personas y sus peculiaridades, recordaba a Lydia muy bien. Había trabajado como dama de compañía remunerada de la difunta hermana de Ambrose Biddlecombe, un puesto que, tras la muerte de ésta, se transformó en un vago arreglo para ayudar con la contabilidad y gestionar la correspondencia. Había permanecido en Maple House de forma intermitente a lo largo de los años, apareciendo a menudo cuando se avecinaba una crisis o una oportunidad. Cuando Craythorne visitó su cabaña en las afueras del pueblo, la encontró perfectamente serena, con el cabello peinado con metódica precisión, y la voz quebradiza por la cautela. «¡Qué tragedia!», dijo Lydia cruzándose de manos. «Cora nunca fue lo que yo llamaría fácil, pero no se merecía esto. La visitaste el día antes de su muerte». «Lo hice. Me pidió que la ayudara a organizar las cartas de su tío. Quería decidir qué conservar y qué quemar». Craythorne arqueó una ceja. «¿Eso fue antes o después de la visita del señor Endicott?». Lydia hizo una pausa y luego dijo: «Antes, justo después de comer. Me fui a las 4. Parecía estar bien, parecía pensativa. Mencionó que podría hacer algunos cambios, tal vez redactar su propio testamento». Craythorne se inclinó hacia adelante. Llevaba una carpeta azul, de hecho, lo hizo. Lo sacó mientras hablábamos y tomó algunas notas. Parecía bastante decidida a algo. «¿Y cuándo te fuiste?». «Ella todavía estaba escribiendo». Craythorne le dio las gracias y se despidió, no sin notar la fuerza con la que se aferraba al borde de la silla al levantarse. La señorita Swanthorpe, concluyó, estaba mucho más nerviosa de lo que su tono sereno sugería. Mientras tanto, la señorita Marple había comenzado a realizar un tipo de investigación completamente diferente. Su método, como siempre, era engañosamente social. Una taza de té con la esposa del vicario, un paseo con la joven Daisy Warburton, una charla con el lechero junto a una verja, y a través de estas conversaciones divagatorias, captaba algo que el inspector no podía. En el trasfondo humano se enteró, por ejemplo, de que recientemente habían visto a Cora enviando ella misma una carta, algo inusual en ella, ya que la mayor parte de la correspondencia se encomendaba a la señora Edgewater. La carta tenía sello extranjero y fue enviada a Milán. También descubrió que, durante las últimas 3 semanas, Cora había estado recibiendo paquetes de una papelería de Londres,
entregados discretamente a través de la puerta trasera, a la sospecha de la señorita Marple, surgió no solo de los hechos en sí, sino de lo que implicaban que Cora Layden se había estado preparando para algo. Algo, quizás, incluso secreto. Fue la señora Edgewater, una vez más, quien sin saberlo añadió leña al fuego, mientras tomaban un té tranquilamente en su pequeña sala de estar. Le contó a la señorita Marple que el día de la muerte de Cora, el azucarero de la casa había sido trasladado de su lugar habitual en el aparador a una bandeja cerca de la chimenea. Me di cuenta enseguida, dijo, porque siempre lo tengo junto a la ventana. Pero ese día estaba en un sitio muy raro. La señorita Marple asintió levemente. ¿No crees que lo cambiaron intencionadamente? La señora Edgewater frunció el ceño. Podría ser. ¿Pero por qué? La señorita Marple no respondió. Simplemente recordó que las historias de envenenamientos, especialmente con sustancias amargas, solían ser más reveladoras que las hojas de Tian de vuelta en la posada. Creighton estaba teniendo su propia revelación. Había recibido un telegrama de las autoridades londinenses sobre el antiguo compromiso de la señorita Layden en Milán. El hombre en cuestión, un tal Federico Belonte, había fallecido en un accidente de coche hacía unos 5 años. Pero su nombre había resurgido recientemente en una disputa inmobiliaria relacionada con un fideicomiso creado a su nombre por una inglesa. ¿El nombre que aparece en los documentos? Cora Layden. No era prueba de nada, pero complicó el retrato de la mujer que todos asumen que había vivido una vida solitaria y sin incidentes a última hora de la tarde. El caso había conseguido su primer sospechoso, Harold Endicott. No fue solo la discusión que la señora Tilling oyó junto a los rododendros, ni el hecho de que él se hubiera quedado con la herencia si Cora se casaba. Fue la forma en que le había hablado al inspector Ana Marga. Impaciente y un poco calculadora, Creighton había acordado volver a entrevistarlo, esta vez en presencia de un policía del pueblo, antes de que el encuentro pudiera ocurrir. Una nueva revelación lo trastoca todo. Jimmy Price, un joven jardinero, estaba barriendo debajo del rosal de Maple House cuando descubrió un trozo de papel azul doblado y escondido detrás de una piedra suelta. No era toda la carpeta que faltaba, pero algo eran en él. Escrito con un lápiz tenue, estaban las siguientes palabras: cambio de testamento, se firmará el viernes. Si ocurre algo antes, hable con la escritura. Se perdió a mitad de la frase. El papel estaba roto, desgastado, pero fue suficiente para confirmar lo que tanto el inspector como la señorita Marple ya sospechaban. Cora Layden había estado planeando cambiar sus asuntos, y alguien, en algún lugar, había querido detenerla. El primer sospechoso quedó claro, pero como diría más tarde la señorita Marple, los primeros sospechosos suelen ser los más convenientes. En Westeringham, la conveniencia y la verdad rara vez iban de la mano. El fragmento de papel encontrado detrás del rosal provocó una oleada de inquietud en Westeringham. No era solo que confirmara la intención de Cora Layden de cambiar su anlo. Fue la brusquedad de la nota, la sensación de urgencia en esa frase inacabada, la sugerencia de que ella sabía o temía que algo pudiera suceder antes de que pudiera actuar. El inspector Creighton, ahora plenamente convencido de que no se trataba de una muerte natural, encargó a un forense de Gloucester que examinara la página rota y cualquier resto del cuarto de estar. Pero la justicia del pueblo no se detiene ante los resultados del laboratorio. Los rumores se convirtieron en sospechas, y las sospechas en una silenciosa certeza, y en medio de todo esto, la señorita Marple caminaba como siempre, entre los murmullos, alrededor de las suposiciones, sin apresurarse nunca, sin suponer demasiado, y sin embargo, viendo mucho más que nadie y
A la mañana siguiente, al salir a comprar hilo a la mercería, la señorita Marple se detuvo ante el escaparate de la tienda de antigüedades del señor Cowley. No fueron las teteras polvorientas ni los candelabros de latón lo que llamó su atención, sino una exposición de postales antiguas, cientos de ellas, atadas con cordel y ordenadas en pequeñas cajas. En ella entró el señor Cowley, un hombre de cejas pobladas y con una afición inusual por los relojes que nunca daban la hora exacta. La saludó cálidamente. —¿Busca algo en particular, señorita Marple? —Solo curiosea un poco —respondió—, aunque creo que las postales dicen cosas extraordinarias de las personas. Lo que deciden enviar no revela mucho sobre su estado de ánimo. Rebuscó en una caja etiquetada como «Vistas del extranjero», pasando los dedos por los bordes desgastados. Tras un momento, cogió una tarjeta exterior descolorida que mostraba la Galería Vittorio Emanuele de Milán. ¡Qué arquitectura tan bonita! Reflexiona en voz alta. Me recuerda a una amiga que viajó allí una vez. Me habló de un hombre encantador que pintaba retratos y tenía un gusto pésimo para el vino. El señor Cowley rió entre dientes. Parece que es la mitad del continente, pero la mente de la señorita Marple estaba en otra parte. No había olvidado lo que Creighton le había dicho en confidencia, que Cora había estado involucrada con un hombre llamado Federico Belonte, y que recientemente su nombre había aparecido en documentos legales vinculados a un fideicomiso milanés. ¿Por qué?, se preguntó. Alguien que aparentemente había cortado lazos con Italia comenzaría a comunicarse con abogados y a realizar cambios en su testamento, a menos que considerara que el vínculo con Belonte nunca había terminado realmente. Más tarde, esa tarde, hizo una llamada discreta a la señora Dobbs, quien se desempeñaba como presidenta del comité de ayuda a las damas de la parroquia y, lo que era más importante, sabía todo sobre los errores pasados de todos an señora Dobbs. ¿Recuerda si la señorita Ladden regresó de Milán con algo de valor? ¿Quizás un cuadro? Sí, dijo la señora Dobbs, sirviéndose una segunda taza de té. Un retrato bastante deprimente, ahora que lo mencionas, colgado en la sala de estar de Maple House durante años. Un hombre con el pelo largo y un pañuelo rojo. A todos nos pareció bastante sombrío. ¿Y dónde está ahora? La señora Dobbs parpadeó. Bueno, supongo que sigue ahí, pero no fue así en esa misma tarde. La señorita Marple hizo una discreta consulta a la señora Edgewater. No, el cuadro ya no está, confirmó la criada. La señorita Leydon lo hizo quitar hace 2 semanas. Dijo que no quería verlo más. Me pidió que lo subiera al ático. ¿Acaso tú? Fui, pero no estaba. Le pedí al jardinero que lo revisara, y me dijo que había visto a la señorita Swantov llevándolo a su coche el día antes de la lectura del testamento. Aseguró que la señorita Ladden se lo había regalado. ¿Lo hizo ella? La boca de la señora Edgewater se torció. Nunca más se volvió a mencionar. Pero no le parecía bien a la señorita. Marple le dio las gracias y se fue.